Armada inició como una venganza por parte de uno de los 4 hijos de Ismael El Mayo Zambada, llamado Ismael Zambada Siqueiros. La noticia de que Ismael Zambada Siqueiros, conocido como El Mayito Flaco, presuntamente habría planeado asesinar a Joaquín El Chapo Guzmán, mientras este se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, ha resonado profundamente en los círculos del crimen organizado y ha generado una gran cantidad de especulación y debate sobre las dinámicas internas del cártel de Sinaloa. Esta noticia es particularmente sorprendente debido a las conexiones familiares y los lazos estrechos entre las figuras más prominentes del cártel. En este escrito, se analizarán las posibles razones detrás de este supuesto intento de asesinato, la historia y los vínculos entre ambos personajes, las dinámicas de poder en el cártel de Sinaloa y las posibles consecuencias para el futuro del narcotráfico en México y a nivel global. En esta entrega de Narcocrónicas, te contaremos los detalles. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. El cártel de Sinaloa, historia y dinámicas de poder. El cártel de Sinaloa ha sido uno de los grupos criminales más poderosos en el mundo del narcotráfico desde la década de 80. Fue fundado y liderado inicialmente por una alianza entre varios capos del narcotráfico, pero con el tiempo, 2 figuras emergieron como los líderes indiscutibles: Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García. Ambos compartieron el liderazgo de la organización durante años, complementándose de diferentes maneras. Mientras El Chapo era conocido por su agresiva expansión de las rutas de tráfico de drogas, su audacia y su capacidad para escapar de las autoridades, El Mayo se destacaba por su bajo perfil, su habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades y su papel como un negociador y diplomático dentro del mundo del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, se convirtió en una organización multinacional, responsable de la producción y tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. El poder del cártel se basaba en una vasta red de contactos, sobornos y violencia, lo que les permitió controlar diversas rutas clave del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Sin embargo, tras la captura y posterior extradición de Joaquín Guzmán a Estados Unidos en 2017, la estructura de poder dentro del cártel comenzó a experimentar cambios significativos. Mientras Guzmán fue juzgado en Nueva York y finalmente sentenciado a cadena perpetua en 2019, el liderazgo del cártel quedó en manos de su antiguo socio Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, los hijos del Chapo y los hijos del Mayo. Rivalidades internas. Una de las dinámicas más complejas dentro del cártel de Sinaloa ha sido la relación entre los Chapitos y los hijos de El Mayo. Los hijos de Joaquín Guzmán, en particular Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han tomado roles prominentes dentro de la organización, compitiendo en ocasiones por el control de territorios y rutas. Por otro lado, los hijos de Ismael Zambada, como Ismael Zambada Siqueiros, El Mayito Flaco, y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, también han tenido posiciones de poder dentro del cártel, aunque El Vicentillo fue arrestado en 2009 y posteriormente se convirtió en testigo cooperante para el gobierno de Estados Unidos. La relación entre los Chapitos y El Mayito Flaco ha sido tensa en varias ocasiones, en parte debido a la rivalidad natural por el control y el liderazgo dentro de la organización. Aunque se ha reportado que el cártel de Sinaloa ha mantenido una relativa cohesión, en gran parte debido a la capacidad de El Mayo para mediar conflictos, es evidente que existen tensiones internas que podrían derivar en enfrentamientos violentos entre facciones. La captura de El Chapo y su encarcelamiento en ADX Florence parece haber agudizado estas tensiones, ya que abrió la puerta para una reconfiguración de los liderazgos. El presunto intento de asesinato, motivos y contexto, la presunta orden de Ismael Zambada Siqueiros, El Mayito Flaco, de asesinar a Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión de máxima seguridad ADX. Florence plantea una serie de preguntas sobre las razones detrás de esta acción. Aunque los detalles precisos aún no están claros,
se pueden explorar varias posibles motivaciones. Control del cártel de Sinaloa. Una posible explicación es que el Mallito Flaco esté buscando consolidar el control de su familia sobre el cártel de Sinaloa. La presencia de Joaquín Guzmán, incluso en prisión, sigue siendo un factor de influencia dentro de la organización, y algunos podrían ver su eliminación como un paso necesario para asegurar el poder absoluto dentro del cártel. Aunque Guzmán está recluido bajo un régimen extremadamente estricto en ADX Florence, es probable que su figura siga teniendo peso dentro del mundo del narcotráfico y que su eliminación podría allanar el camino para una hegemonía total de la familia Zambada. Venganza o resentimiento personal. A lo largo de los años, ha habido rumores de fricciones entre las familias Guzmán y Zambada, en particular entre los Chapitos y los hijos del Mayo. Aunque los detalles sobre estas fricciones no son siempre claros, es posible que existan resentimientos profundos entre estas facciones. Si estos resentimientos se trasladan a los líderes de cada grupo, como el Mallito Flaco y el Chapo, esto podría explicar un intento de asesinato como una forma de venganza o para resolver viejas cuentas pendientes. Evitar posibles revelaciones. Otra hipótesis es que el Mallito Flaco podría temer que Joaquín Guzmán pueda, en algún momento, cooperar con las autoridades estadounidenses y proporcionar información incriminatoria sobre otras figuras del cártel de Sinaloa, incluyendo a la familia Zambada. Aunque Guzmán ha mantenido hasta ahora una actitud desafiante en prisión, no se puede descartar la posibilidad de que, enfrentando una cadena perpetua en aislamiento, eventualmente podría buscar una negociación con las autoridades a cambio de reducir las condiciones de su encarcelamiento o proteger a su familia. Demostración de poder. En el mundo del narcotráfico, la demostración de fuerza y poder es fundamental para mantener el control y la lealtad de las facciones. El intento de asesinato de una figura tan icónica como el Chapo Guzmán podría ser visto como una declaración de autoridad por parte del Mallito Flaco, enviando un mensaje claro, tanto a sus aliados como a sus rivales, de que la familia Zambada sigue siendo una fuerza dominante. ADX Florence. La prisión más segura del mundo. El supuesto intento de asesinato toma lugar en el contexto de ADX Florence, una prisión conocida como la más segura de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Situada en el estado de Colorado, ADX Florence ha sido descrita como un supermax o prisión de máxima seguridad, diseñada específicamente para alojar a los criminales más peligrosos y de alto perfil. Entre sus prisioneros se encuentran terroristas internacionales, líderes de carteles de drogas y otros delincuentes considerados como una amenaza excepcional. Joaquín "El Chapo" Guzmán fue trasladado a ADX Florence tras su condena en 2019 y desde entonces ha estado sujeto a estrictas medidas de aislamiento y seguridad. Las celdas de la prisión están diseñadas para minimizar cualquier tipo de interacción entre los prisioneros, con espacios de confinamiento de 23 horas al día. La única interacción humana directa que tienen es con los guardias, y la comunicación con el exterior está severamente restringida. A pesar de estas duras condiciones, la posibilidad de que se haya planeado un asesinato dentro de ADX Florence no es completamente irrealista. Aunque la prisión está diseñada para ser impermeable a influencias externas, el poder y los recursos del cártel de Sinaloa podrían haber permitido que se intentara alguna maniobra desde el exterior. Sin embargo, cualquier complot de esta magnitud tendría que sortear numerosos obstáculos, incluidos los sofisticados sistemas de vigilancia y monitoreo dentro de la prisión. Consecuencias y repercusiones internacionales. Si bien aún no se ha confirmado oficialmente el intento de asesinato, las repercusiones de esta noticia, de ser cierta, serían significativas tanto para el cártel de Sinaloa como para el panorama del narcotráfico en general. Impacto en el cártel de Sinaloa. La eliminación de Joaquín Guzmán, aunque ya no esté operando activamente dentro del cártel debido a su encarcelamiento, podría cambiar el equilibrio de poder dentro de la organización. Esto podría fortalecer la posición de la familia Zambada y debilitar a los Chapitos, o bien podría desencadenar una violenta lucha interna por el control. Reacciones en México. La noticia de que se habría intentado asesinar a El Chapo podría tener un impacto significativo en la percepción pública del narcotráfico en México. El Chapo Guzmán
sigue siendo una figura profundamente polarizante. Para algunos es visto como un criminal despiadado responsable de innumerables muertes, mientras que para otros es una especie de héroe popular que desafió al gobierno y las élites corruptas. Un intento de asesinato en prisión podría desencadenar diversas reacciones dentro de México, desde celebraciones hasta protestas de aquellos que aún simpatizan con Guzmán. Relaciones con Estados Unidos. Este presunto intento de asesinato también podría afectar las relaciones entre México y Estados Unidos en lo que respecta a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses están profundamente involucradas en la seguridad dentro de ADX Florence, y cualquier intento de asesinato dentro de esta prisión pondría en duda la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de sus prisioneros más peligrosos. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, atraviesa uno de sus momentos más críticos desde la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. La lucha por el control del cártel ha desencadenado tensiones internas que podrían alterar el equilibrio de poder. De un lado, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, intentan consolidar su dominio, mientras que la facción de Ismael El Mayo Zambada, encabezada por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, ha iniciado una ofensiva para debilitar a la Chapiza. Esta lucha interna, marcada por sabotajes, violencia y alianzas estratégicas, ha llevado a Iván Archibaldo Guzmán a enfrentarse a una posible pérdida de control en el cártel, creando un escenario lleno de incertidumbre y peligro para ambos lados. El mundo del narcotráfico en México es un entramado complejo de alianzas, traiciones y luchas internas por el poder que rara vez se mantiene estático. En el caso del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas del país, este equilibrio ha sido constantemente desafiado por tensiones entre facciones rivales, especialmente tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017. La ausencia de su liderazgo ha dejado un vacío que ha desatado una lucha de poder entre los llamados Chapitos, los hijos de El Chapo, y las fuerzas alineadas con Ismael El Mayo Zambada, el cofundador y uno de los líderes más veteranos y estratégicos de la organización. En este contexto, uno de los episodios más recientes y de gran relevancia es el supuesto conflicto entre Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada, y la facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos mayores de El Chapo Guzmán. Según informes, El Mayito Flaco estaría llevando a cabo una campaña para debilitar y acabar con la Chapiza, el término coloquial que hace referencia al grupo de los Chapitos y su red de poder. Esto ha generado una fuerte tensión entre las facciones del Cártel de Sinaloa, y existen rumores de que Iván Archibaldo siente que está perdiendo la guerra por el control del cártel, lo que representa un giro dramático en la lucha interna por el liderazgo de una de las organizaciones criminales más temidas de México. El Cártel de Sinaloa, historia de alianzas y fracturas. El Cártel de Sinaloa ha sido durante décadas una organización criminal caracterizada por su capacidad para generar alianzas estratégicas que le permitieran expandir su poder y su control territorial. Fundado en los años 80, la organización fue liderada principalmente por dos figuras, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, quienes, a pesar de tener estilos de liderazgo muy distintos, lograron forjar una relación que sostuvo la estabilidad del cártel durante décadas. El Chapo Guzmán era conocido por su habilidad para evadir la justicia y su enfoque agresivo en la expansión de las operaciones del cártel, mientras que El Mayo Zambada siempre prefirió un enfoque más discreto, manteniéndose en las sombras y evitando el protagonismo mediático que su socio solía acaparar. Sin embargo, esta alianza, que durante mucho tiempo fue uno de los pilares del Cártel de Sinaloa, comenzó a mostrar fisuras tras la captura de El Chapo, cuando el liderazgo natural de la organización quedó en manos de sus hijos, conocidos como los Chapitos, y la familia Zambada, liderada por El Mayo y sus descendientes. La Chapiza, como se le conoce popularmente a la facción de los Chapitos, está conformada por los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán López, este último conocido por el fallido operativo de captura en Culiacán en 2019,
que llevó al gobierno mexicano a retirarse ante la violencia desatada por el cártel para su liberación, en un episodio conocido como el Culiacanazo. Desde entonces, los chapitos han intentado consolidar su poder dentro del cártel, enfocándose principalmente en el tráfico de fentanilo, una droga sintética altamente adictiva y lucrativa. Por otro lado, la facción de los Zambada, liderada por Ismael El Mayo Zambada y su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, ha mantenido su influencia en el cártel gracias a la larga trayectoria de El Mayo como uno de los líderes más astutos y experimentados del narcotráfico mexicano. Aunque El Mayo ha logrado evitar la captura durante décadas, su hijo El Mayito Flaco ha tomado un rol más activo en los últimos años, lo que ha generado tensiones con los chapitos, quienes también buscan expandir su control sobre el cártel. El conflicto entre El Mayito Flaco y los chapitos. El conflicto entre El Mayito Flaco y la Chapitza tiene sus raíces en la creciente lucha por el control del cártel de Sinaloa, particularmente tras la caída de El Chapo Guzmán. A pesar de que ambos grupos comparten una larga historia dentro del cártel y han trabajado juntos en el pasado, las tensiones entre ellos se han intensificado debido a diferencias en sus estrategias de liderazgo y en la distribución de los recursos del cártel. Uno de los principales puntos de conflicto ha sido el control del tráfico de fentanilo, una droga extremadamente potente que ha generado enormes ganancias para el cártel en los últimos años. Los chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, han centrado gran parte de sus esfuerzos en expandir el negocio del fentanilo, lo que ha permitido que su facción gane poder e influencia dentro de la organización. Sin embargo, este crecimiento también ha generado fricciones con la facción de los Zambada, que tradicionalmente había controlado muchas de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El plan de El Mayito Flaco para acabar con la Chapitza. De acuerdo con fuentes no oficiales y rumores dentro del ámbito del narcotráfico, El Mayito Flaco ha estado llevando a cabo una estrategia calculada para debilitar y eventualmente destruir a la Chapitza. Esta campaña incluiría una serie de movimientos que van desde el uso de la violencia directa hasta el sabotaje de las operaciones de los chapitos, con el fin de erosionar su control y socavar su influencia dentro del cártel. 1. Sabotaje de las rutas de tráfico. Uno de los puntos clave en la estrategia del Mayito Flaco ha sido atacar las rutas de tráfico controladas por los chapitos, especialmente las que se utilizan para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los rumores indican que el Mayito Flaco habría estado utilizando sus contactos y alianzas en la frontera y dentro de Estados Unidos para desestabilizar las operaciones de tráfico de los chapitos, causando retrasos en los envíos y provocando pérdidas económicas significativas para su facción. Esta estrategia de sabotaje no solo afecta las ganancias inmediatas de los chapitos, sino que también debilita su posición en el mercado internacional de drogas, ya que los retrasos y pérdidas en los envíos pueden llevar a que otros grupos criminales o distribuidores internacionales busquen nuevas alianzas con competidores de los chapitos. 2. Ataques directos contra miembros clave de los chapitos. Además del sabotaje de las rutas de tráfico, el Mayito Flaco también habría orquestado ataques directos contra miembros y colaboradores clave de la Chapitza. Estos ataques habrían incluido ejecuciones selectivas y ataques armados en territorios controlados por los chapitos, con el objetivo de eliminar a los operadores más importantes de la facción y debilitar su capacidad operativa. Se ha informado que varios lugartenientes de los chapitos han sido asesinados en los últimos meses en circunstancias que apuntan a la participación de la facción de los Zambada, lo que ha intensificado las tensiones entre ambos grupos. Estos ataques no solo debilitan la estructura de mando de la Chapitza, sino que también envían un mensaje claro de que el Mayito Flaco está dispuesto a utilizar la violencia para consolidar el poder de su familia dentro del cártel. Tercera, alianzas estratégicas con otros grupos criminales. Otra pieza fundamental en la estrategia de El Mayito Flaco ha sido la formación de alianzas estratégicas con otros grupos criminales que también buscan debilitar a los chapitos. Dentro del complejo panorama del narcotráfico mexicano, las alianzas son esenciales para mantener el control territorial y asegurar las rutas de tráfico, y el Mayito Flaco ha sabido utilizar su influencia para forjar acuerdos con otros cárteles o facciones dentro del cártel de Sinaloa, que también están descontentos con el creciente poder de los chapitos.
Estas alianzas no solo refuerzan la posición de los Zambada, sino que también crean un frente común contra la chapiza, aumentando la presión sobre Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos para defender su territorio y sus operaciones. Iván Archibaldo, perdiendo la guerra. Frente a los movimientos de El Mayito Flaco, Iván Archibaldo Guzmán parece estar enfrentando uno de los mayores desafíos de su liderazgo dentro del cártel de Sinaloa. Aunque los chapitos han logrado mantener su poder desde la captura de su padre, la campaña de El Mayito Flaco está empezando a causar estragos en la chapiza y hay indicios de que Iván siente que está perdiendo la guerra. Primera, pérdidas económicas. El sabotaje de las rutas de tráfico de fentanilo y otros ataques contra las operaciones de los chapitos han causado pérdidas económicas significativas para la facción de Iván Archibaldo. Aunque el tráfico de fentanilo sigue siendo una fuente lucrativa de ingresos, las interrupciones en los envíos y las pérdidas en los mercados internacionales están afectando la capacidad de los chapitos para financiar su guerra interna y mantener el control sobre su territorio. Segundo, fragmentación de la lealtad. Además de las pérdidas económicas, Iván Archibaldo también enfrenta el desafío de mantener la lealtad de sus subordinados y aliados dentro del cártel de Sinaloa. El panorama del narcotráfico en México ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, especialmente con la fragmentación del cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos y longevos del país. Las luchas internas por el control de las rutas, los territorios y la influencia en los mercados internacionales de drogas han provocado que las tensiones entre las distintas facciones del cártel se intensifiquen, desencadenando violencia y traiciones. Uno de los conflictos más recientes, y que ha generado gran expectación dentro y fuera del mundo del narcotráfico, es el supuesto enfrentamiento entre dos figuras prominentes, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, y Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Ambos pertenecen a las familias más influyentes dentro del cártel de Sinaloa, pero las diferencias y la rivalidad parecen haber alcanzado un punto de quiebre. De acuerdo con informes recientes, El Mayito Flaco estaría buscando asesinar a Ovidio Guzmán, lo que ha despertado preguntas sobre las razones detrás de este conflicto y las consecuencias que podría tener para la organización criminal y la estructura del narcotráfico en México. En contexto histórico del cártel de Sinaloa, para entender el origen de esta rivalidad, es necesario comprender el contexto del cártel de Sinaloa y las relaciones familiares que han sostenido su estructura durante décadas. Fundado a finales de los años 80, el cártel de Sinaloa surgió como una alianza de poderosos narcotraficantes mexicanos, entre los que destacaban Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García. Ambos líderes compartieron el control del cártel, complementando sus habilidades, mientras El Chapo era conocido por su habilidad para expandir el tráfico de drogas a nivel internacional y por su espectacular capacidad para escapar de las autoridades. El Mayo siempre mantuvo un perfil más bajo, operando de manera sigilosa y eficiente, lo que le permitió eludir el arresto por décadas. El liderazgo compartido de ambos capos permitió que el cártel se convirtiera en la organización criminal más poderosa de México, con un control significativo sobre las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países. Sin embargo, con la captura y extradición de El Chapo Guzmán en 2017 y su posterior condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la estructura del cártel de Sinaloa comenzó a fragmentarse. Esto dejó un vacío de poder que fue ocupado por los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, y la familia de El Mayo Zambada, en particular su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. La ascensión de los Chapitos y Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha tomado un papel importante en la dirección del cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre. Junto a sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, Ovidio se ha ganado un lugar destacado en el cártel, aunque su perfil fue relativamente bajo, hasta el famoso operativo fallido de captura, conocido como el Culiacanazo, en 2019, cuando las Fuerzas Armadas mexicanas intentaron detenerlo en Culiacán, Sinaloa. La operación terminó en una liberación forzada de Ovidio Guzmán,
debido a la violenta respuesta del cártel, lo que consolidó la influencia de los chapitos y destacó su poder en la región. Ovidio, conocido por su carácter más discreto en comparación con sus hermanos, ha sido descrito como una figura clave en la gestión de las operaciones de narcotráfico, con un enfoque particular en el tráfico de fentanilo, una droga extremadamente potente que ha generado enormes ingresos para el cártel en los últimos años. La expansión de este negocio ha aumentado su importancia dentro de la organización, lo que lo convierte en una figura central en las disputas internas por el control de las actividades criminales, la posición de El Mallito Flaco y las tensiones internas. Por otro lado, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mallito Flaco, es hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien ha sido el líder más veterano y hasta el momento más estable del cártel de Sinaloa. El Mayo ha logrado mantener su libertad a lo largo de las décadas, construyendo una reputación como un capo astuto y reservado, evitando los reflectores que han perseguido a El Chapo y su familia. Su hijo, El Mallito Flaco, ha seguido los pasos de su padre, operando de manera discreta, aunque con un perfil más activo en los últimos años, debido a la necesidad de la familia Zambada de reforzar su control sobre el cártel tras la captura del Chapo. La relación entre los Chapitos y los Zambada siempre ha sido compleja. Aunque ambas familias trabajaron juntas durante décadas, la captura del Chapo y la creciente influencia de sus hijos dentro del cártel ha generado tensiones significativas. Los Chapitos han intentado expandir su control, lo que ha sido visto por la familia Zambada como una amenaza a su liderazgo tradicional dentro del cártel de Sinaloa. Aunque el Mayo Zambada ha intentado mantener la paz entre las facciones, las diferencias entre sus hijos y los de El Chapo parecen haberse vuelto insostenibles. Los motivos de El Mallito Flaco para buscar a Ovidio Guzmán. El supuesto plan de El Mallito Flaco para asesinar a Ovidio Guzmán podría tener varias razones detrás, todas ellas vinculadas a la lucha por el control del cártel de Sinaloa y a las tensiones crecientes entre las dos familias. Algunos de los posibles motivos incluyen: 1. Control del cártel de Sinaloa. El principal motivo detrás de esta supuesta búsqueda de Ovidio Guzmán podría ser el deseo de El Mallito Flaco de consolidar el control de la familia Zambada sobre el cártel de Sinaloa. Aunque los Chapitos han logrado aumentar su influencia desde la captura de su padre, el liderazgo de El Mayo Zambada sigue siendo fuerte, y su hijo podría estar buscando eliminar a sus rivales para asegurar el poder total de su familia sobre la organización. La eliminación de Ovidio, una de las figuras más prominentes de los Chapitos, podría debilitar significativamente a esa facción y permitir que los Zambada se posicionen como los líderes indiscutibles del cártel. 2. Rivalidades personales. Además de la lucha por el control del cártel, podría haber razones personales detrás del intento de asesinato. Las rivalidades dentro del narcotráfico a menudo van más allá de los intereses financieros o territoriales y pueden estar alimentadas por conflictos familiares, traiciones o venganzas personales. La relación entre los Chapitos y los Zambada ha sido tensa durante años, y cualquier desacuerdo o traición percibida podría haber escalado hasta el punto de justificar un intento de asesinato. Tercera, venganza por el Culiacanazo. El famoso Culiacanazo de 2019 no solo fue un momento clave en la carrera criminal de Ovidio Guzmán, sino que también representó una gran demostración de poder por parte de los Chapitos. El hecho de que lograran doblegar a las fuerzas federales mexicanas para liberar a Ovidio no solo fortaleció su posición dentro del cártel, sino que también pudo haber sido visto como una amenaza para otras facciones, incluidas las dirigidas por los Zambada. La humillación de este evento y el creciente poder de los Chapitos como resultado podrían haber provocado resentimiento entre los miembros más antiguos del cártel, incluida la familia de El Mayo Zambada. Cuarto, control de las rutas y el tráfico de fentanilo. Otro motivo importante detrás de esta supuesta rivalidad es el control de las rutas de tráfico de drogas y el creciente negocio del fentanilo, una de las drogas más lucrativas para el cártel de Sinaloa en los últimos años. Se sabe que Ovidio Guzmán y sus hermanos han estado fuertemente involucrados en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha generado enormes ganancias para su facción del cártel. Controlar este lucrativo negocio es clave para mantener el poder dentro del cártel, y El Mallito Flaco
podría ver la eliminación de Ovidio como una forma de apoderarse de este mercado y consolidar el control de su familia sobre las rutas más rentables. Las posibles consecuencias de la muerte de Ovidio Guzmán. Si el Mallito Flaco lograra su objetivo de asesinar a Ovidio Guzmán, las repercusiones serían profundas tanto para el cártel de Sinaloa como para el panorama general del narcotráfico en México. Algunas de las posibles consecuencias incluyen: 1. Fragmentación del cártel de Sinaloa. La muerte de Ovidio Guzmán podría desencadenar una violenta lucha por el control del cártel de Sinaloa. Aunque los chapitos han mantenido una posición fuerte dentro del cártel, la eliminación de uno de sus principales líderes podría debilitar su facción y provocar enfrentamientos entre los leales a los chapitos y aquellos que apoyan a la familia Zambada. La fragmentación del cártel podría generar una ola de violencia, no solo dentro del estado de Sinaloa, sino en todas las áreas controladas por el cártel, incluyendo importantes plazas como Sonora, Chihuahua y Baja California. Segundo ascenso de la familia Zambada. Por otro lado, la eliminación de Ovidio Guzmán podría consolidar el poder de la familia Zambada dentro del cártel. El Mallito Flaco y su padre, el Mayo, podrían aprovechar la muerte de Ovidio para reafirmar su liderazgo sobre el cártel de Sinaloa y eliminar a otros competidores dentro de la organización. Esto podría llevar a una nueva fase de estabilidad interna, al menos temporalmente, bajo el control de los Zambada. Tercera, repercusiones internacionales. La muerte de Ovidio Guzmán también podría tener repercusiones en el tráfico internacional de drogas, particularmente en el suministro de fentanilo hacia Estados Unidos. Los chapitos han jugado un papel crucial en la distribución de esta droga, y su eliminación podría alterar el flujo de fentanilo hacia el mercado estadounidense, provocando una reorganización de las rutas y los distribuidores. La respuesta del gobierno mexicano. El gobierno mexicano, que ha sido duramente criticado por su manejo de la guerra contra el narcotráfico, también podría verse presionado para responder ante un conflicto abierto entre los chapitos y los Zambada. Un aumento en la violencia y la fragmentación del cártel de Sinaloa podría poner al gobierno en una posición difícil, ya que la escalada de la guerra interna del cártel generaría inestabilidad en las regiones controladas por este grupo criminal. Conclusión: la supuesta búsqueda de El Mallito Flaco para asesinar a Ovidio Guzmán es un reflejo de las complejas dinámicas de poder que existen dentro del cártel de Sinaloa. Las tensiones entre las dos familias más influyentes de la organización, los Guzmán y los Zambada, han llegado a un punto crítico, lo que podría desencadenar un conflicto que alteraría el equilibrio del narcotráfico en México y más allá. Aunque el destino de Ovidio Guzmán aún está por definirse, lo que está claro es que el cártel de Sinaloa enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia, y las decisiones que tomen sus líderes en los próximos meses podrían tener consecuencias devastadoras para el futuro de la organización y para la estabilidad de las regiones que controla. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.